El problema es realmente muy simple de plantear. La mayoría de los asalariados no ahorran lo suficiente para poder tener pensión. Esta es la bomba de las pensiones que nos aguarda en el futuro. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión de hoy. Le dejo también mi Twitter, José Buendía MX, para que ahí me mande sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas. Y vayamos pues a ver estos datos para iniciar con nuestro debate. En el horizonte del país se dibuja una preocupante amenaza con el sistema de pensiones, que lo mismo afecta a los que van hacia la edad de jubilación que a los jóvenes millennials, a quienes la informalidad, el outsourcing y la baja de cultura del retiro podrían dejarlos sin pensión. El peor de los escenarios es que el envejecimiento de la población en los próximos años produzca una sociedad en que el grueso de la pirámide poblacional la ocupen adultos mayores empobrecidos con pensiones raquíticas para sobrevivir. Los expertos advierten que la situación de las pensiones es muy grave porque de seguir con la actual tendencia de cotizaciones, casi un 70% no va a alcanzar jubilación. Los números hablan por sí mismos. El problema de las pensiones es una bomba social. A 20 años de arrancar el sistema de cuentas individuales, el modelo de pensión podría condenar a los mexicanos a tener una vejez pobre. Expertos anticipan que pocos cumplirán con los requisitos para tener una pensión y que los que la logren obtendrán apenas el 27% de su último salario. Hace 2 décadas se realizó la reforma al régimen de pensiones y se creó el sistema de Afore de cuentas individuales. Pero las cotizaciones desde entonces son insuficientes para asegurar la jubilación en este esquema que depende básicamente del ahorro de cada persona. Los trabajadores mexicanos tienen una de las aportaciones obligatorias más bajas en el mundo, con 6.5% del salario contra el 10% de Chile. ¿Se necesitan cambios al sistema de pensiones? ¿Cuáles y cuándo? Posiciones. Federico Rubli, experto en pensiones, recuerda que en la reforma de 1997 que dio origen al sistema de afores de cuentas individuales, se establecieron requisitos para acceder a pensiones demasiado estrictas y difíciles de cumplir en un país como México, con las características de informalidad del mercado de trabajo. 1.250 semanas de cotización, casi 25 años, mientras que en el sistema anterior el requisito eran 500 semanas. Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la densidad de cotización promedio del sistema es de 43%, es decir, lejos del 62.5% que aplicará para la generación Afore. De acuerdo con sus estadísticas, el 69% de cuentas tienen una densidad menor a 65%, lo que quiere decir es que ese 69% no va a cumplir con el requisito de alcanzar una pensión. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, destacó que la reforma del sistema de ahorro para el retiro ha permitido un importante desarrollo de los mercados financieros, pero reconoce que debe fortalecerse. Es necesario abundar un análisis integral que considere el sistema de aportaciones a la cuenta para el retiro y de vivienda que permita elevar el patrimonio para el retiro. Gustavo Leal, de la UAM, considera que el actual sistema de afores no es una salida para México. Entre más se tarde en cambiar, más jubilados pobres tendremos, indicó. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de un problema que comienza apenas a reconocerse. Antes incluso se negaba o estaba fuera del horizonte de la agenda del país, y es el problema de las pensiones. Un asunto que a usted le afecta directamente, a todos aquellos que vayan hacia la jubilación, pero también a los jóvenes millennials, porque ellos están padeciendo un contexto, igual que los otros, de dificultad o de ahorro insuficiente para poder armar y tener su fondo individualizado para el retiro. Vamos a entrarle con esto y me da mucho gusto que esté conmigo alguien que ha estado impulsando muchísimo el tema, cabildeando, impulsando en los medios, que se llama Héctor Villarreal, de la EGAP, del TEC de Monterrey, y además del Centro de Estudios Presupuestales. Sí.
Muchas gracias, Héctor, Al contrario, por Pepe, venir. un placer, un tema muy importante, una discusión que ahorita está en la opinión pública para bien. Esperemos que pues que muy pronto veamos acciones de diferentes tipos, y por acciones de qué tipo nos referimos, pues queremos que esto se vuelva algo más transparente, que haya una discusión pública del tamaño del problema y que se sienten los actores relevantes a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque ahorita lo que encontramos es un sistema que no es sostenible, que es muy desigual y es muy opaco. Me pones un poco ahí la introducción. Muchas gracias, Héctor. Voy con Enrique Díaz Infante, del CEI. Usted ya lo conoce, ha estado con nosotros en muchos programas. Enrique, gracias por venir. El gusto es mío, Pepe. ¿De qué tamaño es el problema? No, Por eso le dije que nos ponía la introducción. ¿De qué tamaño es este problema? Pues, Digamos, tratando de decirlo sin amarillismo, sin querer preocupar a nadie excesivamente, pero sí, ¿de qué tamaño? A ver, estudios actuariales serios hablan de 131% del PIB, el pasivo actuarial. Y quizás todavía habría que revelarse más. Entonces, todo el PIB de un año no nos alcanzaría para pagar todas las pensiones si se tuvieran que pagar en una sola exhibición. Hoy, 131% del PIB. Entonces, es un problema, como bien lo decía Héctor, de sostenibilidad. Esto ya es insostenible. Ya tenemos que apurar la migración a los sistemas de contribuciones definidas. Tenemos que acabar con los sistemas anteriores de beneficios definidos, es decir, con cargo del contribuyente y sin importar si hubiera soportes actuariales, si hubiera reservas suficientes para pagar esto. Eso ya está acabando, y tenemos también la necesidad de darle cobertura a todo el mundo. O sea, no podemos permitir que haya algún mexicano que no tenga una pensión, aunque sea mínima. Entonces, cobertura, pensiones suficientes, y por otro lado una bola de nieve que nos viene a alcanzar, que nos vemos atrás, de 131% del PIB. ahora, déjame tratar de decirlo como de manera muy simple, pero ver, hasta donde yo entiendo, esto se debe a que la mayor parte, creo que están hablando de cerca de 70% de los asalariados no podrían ahorrar lo suficiente para poder construir su aforo individual. ¿Es así? Sí, pero déjame matizar y tratar de explicarlo. Lo que pasa, Pepe, y es algo de lo que ayuda o abona a esta confusión tan grande, es que cuando hablamos de pensiones, uno tiene que tener en mente los famosos 4 pilares. ¿Qué es eso de los 4 pilares? Tú puedes dar una pensión no contributiva a una población focalizada o hacerla universal. Tienes algo de lo que hablaba Enrique, que tiene que ver con beneficio definido o el famoso sistema de reparto. Durante mucho tiempo, la gente que estaba en el sector formal en México estaba en el sistema de reparto. A grandes rasgos, sector privado se reforma en el 97, sector público en el 2007. Entonces, la gente que se había jubilado, esto del sistema de reparto, la lógica detrás es: cuando tú estás trabajando, haces contribuciones, que con eso se le paga a los jubilados, y después, cuando tú te jubiles, te pagan con los demás. Pero hubo una transición. Se veía que este sistema ya no era sostenible y pasamos al de contribución definida, o lo que la gente conoce como las AFORES. Exacto. Uno de los problemas con los AFORES, y nada más para completar la idea, el cuarto pilar es el famoso ahorro voluntario. Bueno, el problema que tú citas es que tenemos mucha gente en cuentas individuales que corre varios riesgos. Uno de ellos, por esta entrada y salida del mercado laboral, algo muy común entre millennials y gente más joven, o que de repente un rato está formal, otro rato, es que no complete el número de semanas que le garantiza una pensión. O sea, los requisitos que se establecieron en 1997 son excesivamente grandes para las condiciones del mercado laboral. ¿Un poco así de simple? Hay que discutir, al menos para el mercado laboral que estamos observando ahorita, sí. El otro es, y esto es algo que como CIEP queremos hacer mucho énfasis, un sistema trata muy diferente a la gente que otro. Entonces, de repente, Pepe, tú tienes la circunstancia que alguien se quedó en beneficio definido, en la dichosa generación de transición, que si quieres ahorita le explicamos. Un mes después, un muy amigo de él entra al mercado laboral y le toca contribución definida,
pero las reglas que rigen a uno y a otro sistema son totalmente dispares. A ver, entonces, si te trato de traducir en problemáticas sociales, voy contigo, Enrique. Es una, vamos a tener, digamos que, distintas clases de jubilados. Sí. Y dos, en un contexto global de un país, digamos, de viejos pobres. Sí, sin duda, porque las contribuciones no van a alcanzar para que sean suficientes las pensiones. Y por otro lado, está tan fragmentado el sistema. Simplemente la Auditoría Superior de la Federación en 2012 dijo que había aproximadamente 150 sistemas de pensiones. Entonces, son diferentes reglas de contribución, diferentes reglas en cuanto a la edad para jubilarse, los años que va a seguir vivo, que te van a estar dando una pensión. Entonces, esta fragmentación es brutal y esto genera inequidades. Entonces, sí puede suceder que mi compadre tenga una pensión mucho mayor que la mía, siendo que entramos a trabajar el mismo día. Wow. Pero además, a ver, tú me corregirás, pero uno de los datos que nos estaban pasando, Héctor, es incluso a los que les vaya muy bien, los que sí logren cotizar y jubilarse, lo harán con el 27% de su último salario. Si eso es así, imagínate aquellos que se jubilen con el salario mínimo. Es posible que tengan, pues, ¿qué te gusta? 600 pesos de jubilación. Mira, si esa cantidad fuera así, imagínate, sería menos de lo que López Obrador estaba dando a principios de la década a los adultos mayores en política social o asistencialismo, como decían otros, a este sector de la población. Ahí hay dos problemas y qué bueno que lo pongas así. Esta tasa del reemplazo, que se habla que por el 27-30%, en el caso de salarios muy pequeños, pero que se cumplen las semanas de cotización, entra una salvaguarda que es una pensión mínima garantizada, que a lo mejor da un piso. 20 pesos. ¿20 pesos diarios? No, es mayor que eso, es mayor que eso. ¿Mucho mayor que eso, Héctor? Sí, o sea, se acerca más al salario mínimo, a un salario mínimo completo. De cualquier manera, el salario mínimo completo es mil y pico, ¿no? Mucho más, digo, pero va a estar cambiando, va a estar cambiando por ahí. Sí, es más o menos con 1.800, 1.900, pero además yo creo que aquí donde tendríamos que poner las baterías, por eso es esta mezcla, tienes un montón de gente, Pepe, en la informalidad, ¿Ellos qué aspiración pueden tener? Pues una pensión no contributiva. O sea, de ahorro voluntario. Esa sería una opción, darles instrumentos para que exista un ahorro voluntario que apoye la vejez o irse a una no contributiva, lo que es ahorita el 65 y más, o cualquiera de estos sistemas. El problema es que... O sea, esas de apoyo estatal, de apoyo público. Exacto, de apoyo público, porque existe federal, hay algunos estados que lo copetean, pero es muy poquito. ¿Cuánto puede ser? Ahorita son alrededor de 580 pesos al mes. Ah, pues eso es justamente la cantidad que no está contributiva. Sí. Exacto. Y fíjate, Pepe, Exacto. Pepe, que quisiera, en este marco teórico que Héctor comentaba, de los pilares, precisamente este tipo de pensiones asistencialistas y de asistencialismo entran en lo que es el pilar cero. Y ahí es con cargo a los impuestos, y tenemos que ver para esta cobertura universal y que nadie quede fuera, aún haya estado en la informalidad, aún no haya logrado las 1.250 semanas de cotización, es decir, 24 años y medio en el sector formal, laboral, o haciendo aportaciones en forma voluntaria, aún cuando no haya logrado eso, pues que se tenga una pensión mínima. Y ese es el pilar cero y está contemplado. Entonces, esto para que a mí me gusta este marco teórico de los pilares, porque está hecho para idear una reforma en la que todo el mundo quede cubierto. Y entonces, aún cuando no se haya logrado las cotizaciones y se haya estado brincando del sector formal al informal, que es una característica propia del mercado laboral mexicano, la porosidad, ¿no? La verdad es que en medio de esta discusión, el secretario de Hacienda ha reconocido o ha dicho que las AFORES permitieron tener, digamos, un desarrollo importante de los mercados financieros. Sin embargo, reconoce debilidades como las que ustedes están apuntando. Una bomba social. Regresamos a discutir sobre el tema. Héctor Villarreal, de la EGAP, del TEC de Monterrey. Nos fuimos al intermedio con la declaración de Meade. Meade dice sí, el secretario de Hacienda dice sí. Fueron, digamos, un recurso importante para desarrollar el mercado financiero. Hace un momento en el corte decía Enrique, curiosamente
se construyó este mecanismo en el momento de la debacle económica financiera de 97, no vaya a ser para haber construido, digamos, para financiar la caída y pensar menos en las pensiones, pero en cualquier caso acepta que hay debilidades y debilidades fuertes en el sistema de pensiones. Mira, yo creo que no nos salvamos de sentarnos a pensar qué hacemos. Y qué bueno que hemos estado hablando de todos los 4 pilares y todo, para la gente que amablemente nos escucha, que no quede como que muy en abstracto. Parte del problema ahorita, Pepe, es que el grueso del gasto público, y ahorita doy unos números, está concentrado sobre el sistema de reparto. Y de este sistema de reparto, en el que ahorita participan alrededor de 5 millones de personas, el grueso de los beneficios va a 2 millones de personas. Entonces, uno de los problemas que estamos viendo, y déjame dar números, nosotros en el CIEP estimamos que este año el gasto público en pensiones va a ser 3.7% del PIB. Según números de la Secretaría de Hacienda, en el 2022 llegaría a 4.4% del PIB. Según números del CIEP, y es un escenario bastante conservador, en el 2025 el gasto público en pensiones sería 5% del PIB. Wow, hasta altísimo. Pero, para contextualizar todo esto, este año es 3.7. Ocurre que toda la recaudación del IVA es 3.9% del PIB. O sea, prácticamente al día de hoy, todo lo que se recauda en IVA es para gastar en pensiones. Pero lo más serio es que este beneficio está concentrado sobre un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces, o sea, a ver, lo que nos está diciendo es, a ver, hay un problema de concentración, ya no de la riqueza, que ese es uno de los males del país, sino una concentración en los que sí reciben pensión. Claro, y es una política pública brutalmente regresiva. O sea, estamos con impuestos generales beneficiando a 2 millones de personas de manera completamente desproporcionada a como tratamos el resto de la población. Esto tiene 2 consecuencias. Nos está implotando el espacio fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Es tanto lo que tiene que gastar el gobierno en el sistema de reparto que no es posible apoyar los otros pilares. Por eso la no contributiva es tan pequeña, por eso la contribución que hace el gobierno a cuentas individuales es tan pequeña, por eso no te puede copetear un ahorro voluntario. Pero además estamos viendo otro efecto. Este gasto en pensiones, ya en el paquete económico 2017, te empezó a restringir lo que gastas en educación, lo que gastas en salud. Wow, o sea, a ver, las contribuciones se van a pagar pensiones, que además son pensiones de una minoría, y además están ya limitándote el gasto en educación y en salud. ¿Cómo se sale de ese laberinto, Enrique? Mira, primero nada más quisiera complementar algunas de las cifras que, digo, para poner todavía, horrorizarnos más de esta inequidad que se vive. Aproximadamente el 80% de lo que se destina para el pago de pensiones va a todos estos beneficiarios de los sistemas de beneficios definidos, para que el público lo pueda entender, para los jubilados de CFE, para los jubilados de Pemex, para los jubilados de Luz y Fuerza, para los paraestatales, de algunas burocracias, de gobiernos de los estados, efectivamente, y gobiernos federales. Y este tema además es una cuestión que, bueno, pues tenemos que vivir con ello. O sea, ya son derechos adquiridos. Los que están jubilados, pues ya a gozarlo. Ahora sí que lo caído. Lo caído. O sea, difícilmente, o sea, jurídicamente no le puedes meter mano a esto. Entonces, tenemos que vivir con esta cuestión y pues ni modo, ¿no? Ahora, hacia adelante, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que se ha estado haciendo es en la dirección correcta. Parar la bola de nieve en todos estos organismos. Si tú te das cuenta, la reforma en Pemex, la reforma que se hizo en CFE, a sistema de pensiones, fue decir, hasta aquí y adelante bueno, todos. Es muy reciente, o sea, es una reforma que viene de 2007. Y mientras tanto me llega un tuit, te lo comento, que me dicen, pues todo eso será así como haya sido y las causas que lo hayan generado, pero por lo pronto los que se han beneficiado del sistema de las AFORES han sido precisamente las AFORES, que cobran alto sus tasas, y las aseguradoras. ¿Es cierto? Lo dice más claro, dice, los únicos que se han beneficiado de esto, aseguradoras y AFORES. Mira, yo en un comparativo internacional, las comisiones de las AFORES en México todavía son altas y hay espacio para más competencia.
En cuanto al mercado de seguros que termina pagando rentas vitalicias, pues sí, todavía es un mercado inmaduro. Pero O sea, inmaduro significa caro. es caro y yo creo que con muchas áreas de oportunidad, y en la medida que esto se vuelva un instrumento del que dependa mucha de la población, pues más nos vale que la competencia esté funcionando ahí. Pero hay apertura, ¿no? O sea, tenemos apertura en este sector desde hace muchos años. Está la cuestión de si la regulación ha sido la ideal. Yo creo que se va avanzando, relativamente bien. Pero no hay espacio. suficiente competencia o no es suficientemente leal la competencia. Quizá todavía no sea la suficiente competencia, por eso la COFESE sacó, por ejemplo, cuando las AFORES obstruían el que hubiera cambio entre cuentas, cosas de ese tipo que sí hay que revisar. Pero yo creo, Pepe, y perdón que insista en esto, el elefante en el cuarto es otro. A ver, ¿Cuál es el elefante? reparto, porque el O sea, problema reparto significa que Beneficio definido. esos 2 millones no pueden ser los que concentren. ¿Cómo distribuyes o cómo abres? Yo creo que- ¿Cómo abres el ostión, para Mira, decirlo de alguna manera? Yo creo que hay que hacer varias cosas. Para empezar, y esto políticamente va a ser bien complicado, pero hay que entrarle, Ajá. hay una generación de transición de 17, 18 millones de personas que estamos en este sistema de reparto. Hay que revisar las reglas. Mientras no existe una jubilación, el derecho todavía no entra. Y si no lo hacemos, O sea, estamos creando una bomba, algo que Digamos, puede... hay diferirías de Enrique, de lo caído. No, o sea, estamos no es hablando de lo reversible. ¿Usted tiene expectativas de tenerla? ¿De cuánto? De eso estamos hablando, Héctor Villarreal, de la EGAP del TEC de Monterrey. Me quedé contigo. Y el tema es, tú decías, hay que revisar las reglas para la generación de transición. O sea, 17 millones que habrán de jubilarse o que deben de... O sea, que van hacia la jubilación, que se les cambien las reglas, tú es lo que propondrías para evitar la concentración. Lo que nosotros estamos diciendo es que se revisen las reglas. Si esta generación de 17 millones no se modifica bajo las reglas que juegan ahorita, el problema del que ya estábamos hablando, que es enorme, Pepe, pudiera Se multiplica. convertirse en algo todavía mucho más grande. Entonces, no nos salvamos nosotros incluso en una generación de transición de que nos revisen las reglas. Pero yo creo que aquí hay un problema del que se habla poco. A ver, cuando piensas en la gente que ya goza del derecho, todo el mundo dice, por retroactividad no puedes tocar nada. Nosotros queremos saber qué va a ocurrir el día que los millennials te metan una acción colectiva donde digan, en este país se rasgó el tejido intergeneracional. Y pueden llegar con números, con lo que traemos en el CIEP, la Corte les tendría que dar la razón. O sea, los dejaron absolutamente abandonados. Hay una generación sería el esquilmada. cargo? ¿Cómo ves? ¿Cuál sería el cargo? Mira, O sea, los millennials demandan que los de arriba se llevaron el dinero de las pensiones, para decirlo claro, Y no solo pensiones. para pero- decirlo simple. Es que esa va a ser las luchas del futuro, van a ser luchas intergeneracionales, donde quién jala la cobija y quién se la está quedando. Y entonces ahorita los que ya van de salida se están agandallando la cobija y los millennials van a decir, oye, me descobijaste, y ante la Suprema Corte de Justicia yo quisiera saber cómo van a actuar. Hasta ahorita parece que han sido conservadores en el tema, pero pues yo no sé si hacia adelante cuando... Que pueden las exigir piensas- reparación del daño. no. O A ver, aquí hay un tema, y lo que dijo Héctor es muy cierto, o sea, salud, alimentación, estás diezmando, vas a quitarle a eso, a educación, a la formación de capacidades de los millennials y las generaciones que vienen atrás para pagar pensiones. Hijo, estás afectando la movilidad social A ver, ascendente de esa generación. pero además entiendo que pensiones muy caras. Tú comentabas el ejemplo en el corte. O sea, tienes actualmente pensionados hasta con 60 mil pesos, 25 salarios mínimos. Por sector privado, donde lo que muchas veces les correspondería por valor actuarial es un 20-25% de esa pensión. O sea, 12, 15 mil pesos y todo. Habría que revisar los casos. Pero lo que decía Enrique es bien serio. O sea, a ver, tú tienes esta generación enorme de millennials que están pagando las pensiones de las anteriores. No van a recibir pensiones ellos. Pero durante gran parte de su vida, los servicios que van a recibir del Estado por esta fragilidad fiscal van a ser de muy mala calidad, muy deficientes, muy pequeños. Imagínate el enojo que puede producir, y esto se puede judicializar, puede ser un terreno muy fértil para un candidato populista de cualquier sabor o color,
y con consecuencias que no son buenas para el país. Ningún candidato lo está viendo todavía eso, ¿eh? No, lo peor es que sí lo están viendo, Ninguno, pero no, pues sí. lo están viendo y de la forma equivocada. O sea, ahora la contienda del Estado de México, todos los candidatos ofrecieron, bueno, algunos salarios rosas, otros pensiones universales, pero con cargo todo esto al contribuyente y que tú dices, espérame, esto no es sostenible. No tiene una fuente de ingreso que lo sostenga y esto es para ir, le vas a quitar nuevamente a salud, a vivienda, educación, ¿a qué le vas a quitar para regalar ese dinero? O sea, ¿no hay más que demagogia en los planteamientos políticos respecto al tema? ¿Eso es lo que están diciendo? Eso es lo que yo vi por lo menos en la campaña del Estado de México y es lo que se ve. ¿Coincidirías? Yo creo que las instituciones actuales, particularmente las campañas políticas, no son propias para discutir este tema, Pepe. Nos tenemos que dar como país un consejo fiscal independiente que pueda hacer proyecciones de mediano y de largo plazo y transparentar este tipo de debates. ¿Y por qué el gobierno mexicano no lo quiere? El secretario de Hacienda lo rechaza, entiendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué es tener un órgano que lo supervise? ¿No quieren tener un órgano, digamos, externo que esté metiendo Pero la es urgente, es urgente. Pero ese es el tema. Yo creo que un consejo fiscal, lejos de pelearse con la Secretaría de Hacienda, pudiera ser un gran aliado para el gobierno. A ver, Pepe, el Ejecutivo en México, como en cualquier lugar del mundo, se preocupa por el corto plazo. Y el siguiente paquete económico. Necesitamos instituciones que digan, a ver, queremos este país a 10 y a 25 años. ¿Cómo le hacemos? O sea, ahí quédense con la bronca generacional mientras yo termine mi sexenio. ¿Esa es la lógica? Pues parecía ser que hasta ahorita, a ver, se han tomado muchas acciones en la dirección correcta y esto es importante reconocerlo. O sea, en 1997 cambiarse a los sistemas de contribuciones definidas a Afores fue un gran acierto. 2007 la reforma que se hizo también en el sector público fue un gran acierto, que es perfectible para fortalecer las contribuciones porque se quedó corto en los montos, sobre todo en las del sector privado, 6.5 que es insuficiente, IMSS, pero el ISSSTE pues ya está en 11.5, son cambios en la dirección correcta. El problema es que la cobertura nada más alcanza el 40% de la población y como lo dijo Héctor, también el problema está en el mercado laboral. A ver, es la dirección correcta, pero es tan limitada y no es sostenible, no me queda tan claro que sea con la correcta, ¿o sí? Yo creo que es una parte de la solución. ¿O qué falta? Vamos, si queremos arreglar pensiones en este país, no nos vamos a salvar de un cóctel que hable de todos los pilares. ¿Una nueva reforma fiscal? Sin duda. Sin duda. Sin duda. Aumentar qué, base de contribuyentes, revisar el gasto, disminución del gasto corriente, del gasto corriente, sin duda. Muchos programas sociales que quizá no sirven y en lugar de todos estos apoyos sociales tan fragmentados, pues vamos pensando en una seguridad social, pensiones, salud, que funcione para toda la población y que funcione de la mejor manera. O sea, digamos que reorientar el gasto. Y sí, a ver, Pepe, nada más sí. reorientar el gasto, pero además del Consejo Fiscal, que coincido plenamente con Héctor, también en el SEI, hemos impulsado mucho la idea, y no hemos sido los únicos, de un sistema nacional de pensiones. O sea, estos 4 pilares que se hablen y evitar duplicidades y evitar que haya actores que tengan 2 o 3 pensiones, porque tengo una por el Estado de México, pero y otra tengo en lo nacional, o tengo una por el Estado, o sea, el Estado que sea, no quiero decir ningún en particular, pero son estados. Esos son los que buscan los coyotes que tú comentabas. Sí, o sea, claro, y la oportunidad de jugar y abusar de las reglas del sistema. Un sistema nacional de pensiones que pudiéramos transitar a una sola forma de tratar a todos los mexicanos, yo creo que en términos de transparencia sería buenísimo. Ahí coinciden entonces los dos. Sin duda. Un solo esquema que trate por igual. Sí. O sea, tienes que estandarizar también, revisar reglas, estandarizar. Pero no por igual, no, es que por igual yo creo que no sea lo correcto, sino que cubriera a todos y que fuera equitativo, no igual, sino equitativo, y que respondiera a la contribución que cada quien hizo. Héctor señaló algo muy importante, o sea, los sistemas deben de darte en relación a lo que aportaste. Y eso es lo que se está rompiendo, ¿no? Claro, pero ahí traes una bronca porque muchos aportan poco, porque no pueden. De entrada tienes una pérdida de poder adquisitivo del salario. Y ahí vas a tener que entrar con una serie de políticas públicas emergentes, una no contributiva, muchos instrumentos financieros, Pepe, que vamos a tener que meterle imaginación, como está pasando en otros lados del mundo, y que van a ser todo un choque cultural para nuestra población. Hipotecas inversas, esta idea de que, pues, sabes que tú llegas a cierta edad, a lo mejor no tienes una pensión, pero tienes una casa, pues con eso te financias los últimos años de tu vida.
Y es Que ya ocurre en repensar Japón, un y ya montón. ocurre en Japón y muchos países. O sea que si tuviéramos que concluir, diríamos, el futuro en pensiones es urgente imaginación. Está faltando imaginación. ¿Estamos? Trabajo y una gran discusión. Trabajo y discusión. Imaginación, trabajo y Y discusión. voluntad política. Y voluntad política. Donde diferirían es en el orden de estos 4 factores. No necesariamente. No, ¿cuál digo, será el primero? Ya me voy, ¿eh? una discusión. Una discusión. Sí, Segundo. sí. Un diagnóstico, sabe el inventario. El inventario de cómo es de qué tamaño está el problema. No sabemos. O sea que nos falta información también. Sí, sobre todo a nivel Información. nacional, digo, la falta de información es Las universidades brutal. estatales, los estados, no sabemos cómo está su déficit pensionario, su déficit actuarial. Que por cierto, la Bueno, ley de ya- disciplina financiera dice que tendrían que estarla reportando. Esperemos que ocurra. Ya me voy. Se me terminó el tiempo. Muchas gracias, Héctor Villarreal. De la EGAP, del Tecnológico de Monterrey y también De la Escuela de del Gobierno CIAP, y del CIAP. de la Escuela de Gobierno. Enrique Díaz Infante del CEI. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Vamos a seguir desde luego con el tema. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros. Tengo un buen jueves.